Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta tarde de domingo estamos nuevamente con la sección Las películas de tu vida. Y acá vamos a saludar esta vez dos invitados. Nuestro regular, Juan Pablo, JP, ¿cómo estás? Bien, Pate, ¿tú cómo estás? Perfecto, y muy entusiasmado porque esta oportunidad vamos a tener por primera vez un tercer invitado, que es Ricardo Varas, quien está conectado desde Quintero. Y Ricardo, yo creo que debe ser uno de los fans más acérrimos que debe tener la saga Rocky en Chile y poseedor de una colección envidiable. Así que hoy día nos enfrentamos con un titán del conocimiento cinematográfico. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están, muchachos? Buenas tardes. Muy Acá buenas tardes, estamos, acá como tarde de domingo. tarde de Pero domingo, esta vez claro. queremos dedicarla a una de las películas de nuestra infancia. Cuéntanos un poco, Ricardo, ¿de dónde viene esta pasión por Rocky? ¿Cuándo comenzó? Bueno, para hablar de Rocky, obviamente hay que remontarse a lo que fue mi infancia. La verdad que crecí en diferentes etapas de mi vida viendo a este mítico personaje que tiene muchos seguidores en el mundo, pero obviamente tendría, cuando salió la 3, tendría 5 años, a Pepe. ¿Ya? Ya, Nací el año 77, obviamente ya Rocky se había estrenado, pero venía con el conocimiento de algunos primos, algunos tíos, y obviamente lo que era la transmisión en ese tiempo, en los 80, que era lo que se esperaba, yo creo, muchas veces los domingos en la noche, ¿cierto? O los grandes eventos que se llama, grandes eventos en Canal 13 y claro, bestsellers en el claro, Canal 7. obviamente, claro. Entonces pasaban ya lo que era la 1 y la Rocky 2, que se estrenó el 79, y la 1 que fue el 76. Entonces ya tenía ese conocimiento del personaje, y cuando llega la 3, eh, fue con bombo y platillo. O sea, fue un poco más marketeada que las otras dos, y eh, veía imágenes que daban cuando daban ¿cómo se llama? El tráiler, que exponían que Rocky en Cine Las Lilas, en Santiago, no sé, y uno quedaba ahí expectante, claro, que mostraban a este adversario que era más peligroso y que llamaba mucho la atención, que era Mr. T. Entonces, Así yo es. no podía ir, tenía 5 años, pero mis primos la fueron a ver y llegaron contándomela, y obviamente lo único que quería era ver una película de Rocky. Y pasó el año 86 con la película de Rocky 4, que obviamente dentro de la saga es una de las más exitosas, que tuvo, recaudó mucho dinero en todo el mundo. Y ahí, dentro de lo que fue de un principio a fin, sentí el golpe adrenalínico que tenía esa película, y fui recopilando las imágenes, calzándolas con lo que no, a lo mejor me faltaba de la 3 porque no la había podido ver, con el clip de No Easy Way Out, y Ah, sí, nada, pues, efectivamente. claro, me enganché, fue amor a primera vista, y de ahí para adelante me considero un Rocky fan de corazón. Por ahí para adelante, bueno, adquiriendo un poco de las cosas que podíamos adquirir nosotros aquí en Chile, que no era mucho, pues, banda sonora, ¿cierto? Algún póster. Recuerdo mucho ir a los persas en la década de los 80, cuando se estrenó la 3, y estaban estos ah, eh, calendarios de cartón con la imagen de Stallone, así, con un pose de campeón, con un fondo encielado, y ¿cómo se llama? Y también sumando un poco lo que era la efervescencia aquí en Chile de lo que estaba haciendo Martín Vargas. Al principio de los 80 ya venía, de finales de los 70, pero los 80, que se peleaban estos combates en el Estadio Chile,
¿cierto? Oye, Y ya venía, Ricardo, haciendo memoria de eso, yo no sé si tú te acordás y si lo viviste. ¿Te amaneciste también para ver por televisión sí, nacional el combate de Martín Vargas sí, contra Yoko Buchiken en Japón? sí, sí, con mi papá me recuerdo ahora, me ha amanecido esa madrugada y para esperar a Martín, pues. Lamentablemente no se pudo hacer mucho, pero bueno, le puedo dar gracias a Dios de que debido a, bueno, a todo lo que después vamos a conversar, puedo tener un enlace así como lo estoy teniendo con usted en directo con Martín y comunicarme y hablar en extendido unos 30 minutos por un amigo que le mando cariño ahí a su pupilo, a Diego Mateluna, el Dinamita, y bueno, pude conversar cosas, aspectos de él que uno no sabe, lo normal, pero él tenía esa efervescencia que se estaba creando aquí en el país con el boxeo. Rocky más lo incentivó. Entonces, eh, dentro de eso, a Justamente cuatro yo me fue recuerdo tiempo que de partida, resumí el cuenta. en esa época teníamos a Martín Vargas y después vino Cardenio Estaba Chifleo Ulloa, Mendoza, Cardeño Ulloa, claro, Chifeo Mendoza, Benedicto Villablanca. Villablanca, claro. Sí, fue como un boom que tuvimos del Sí, boxeo chileno en la década del 80. Sí, me acuerdo claro, de eso. claro. Y ahí, pues, dentro de lo que fue esa mechita que encendió la 4, ya empecé con todo ¿cómo se llama? Este fanatismo por este personaje tan entrañable que ¿cómo se llama? Hasta el día de hoy es transversal y convoca tantas generaciones. Bueno, nosotros te conocimos porque tú tienes un sitio en Instagram que se llama Rocky Collection Chile, ¿ya? Y Claro. que nos llamó la atención del día uno porque estáis súper bien informados, tenía harto material. Cuéntame cómo nació un poco ese sitio en Instagram. Eh, Debido a la pandemia, yo creo que muchos de los que estamos acá tratando de aminorar un poco los costos, se puede decir, del encierro, que crea este estrés tan grande de no poder relacionarse con la gente que uno habitualmente tenía contacto, amigos, familiares. Eh, la verdad que decidí hacer esta sesión un poco para alentar en el tiempo difícil y Rocky es eso, po, tratar de, de sobreponerse a instancias difíciles y creo que la gente enganchó bien y me decidí hacerlo en ese sentido para poder distraerlo un poco de mi fanatismo, informar a lo mejor cosas, anécdotas, subir video, crear video. Ya venía con conocimiento de poder hacer pistas de música, y después me metí con los videos y creo la verdad que lo hice en cierta parte bien para poder entretener un poco a la gente que lo está pasando relativamente mal en este momento. Justamente, y nosotros también somos un producto de la pandemia, así que Claro, nos vamos ya re bien. Me acuerdo de una frase que me dijo en algún momento alguien, ¿ya? Que me dijo que las comunicaciones como esta, como el Zoom, el StreamYard, ¿ya? El Meet, habían profundizado todas las relaciones que se habían creado antes de la pandemia, pero nos habían ayudado a crear otras nuevas. ¿Ya? Yo creo que esto es como todo lo contrario, digamos, son relaciones que se están creando a partir de estas herramientas tecnológicas. Juanpa, cuéntanos tú, ¿cómo partió tu amor por Rocky? Uf, el amor por Rocky. Casi similar como Ricardo de niño. Eh, Vi esos pósters de Stallone, ya como personificado como Rocky, y siempre me llamó la atención, ¿ya? Y yo creo haber visto el comercial del tráiler de Rocky 3, pero vi la 4, no vi la 3, porque la 3 al parecer me la prohibieron mis papás, algo era muy chico, había mucha violencia ahí con el Club Erlang, pero sí recuerdo haber visto la 4 con Iván Drago, que fue la que más se habló en mis tiempos, porque el tremendo ruso, ¿cachai? La hazaña de Stallone, y aparte el soundtrack de Survivor, porque también te llegaba al tuétano. Me acuerdo de esa canción de Burning Heart, cuando llegan a Rusia, uy, ahí ya se me salía el corazón ya.
Así que mi pasión de Rocky es de muy, muy chico, y tú, Pato, conoces, ya que es una de mis películas favoritas junto con Tiburón, pero Rocky está un poquito más arriba. Así que la gracia de esta junta hoy día invitando a Ricardo es poder adentrarnos justamente en este recuerdo nostálgico, ¿ya? De qué nos llevó a admirar este gran personaje, porque de mi punto de vista, Rocky es uno de los muy pocos personajes que perduran en el tiempo. ¿Mm? Eh, Todos conocen a Rocky, le preguntamos generaciones de ahora, conocen a Rocky, no así otros personajes pugilísticos, digamos, del cine que no se recuerdan mucho, quizá lo más Robert De Niro con Toro Salvaje puede ser, alguno que otro me puede decir a John Boyd en El Campeón, pero Rocky, si uno menciona a Rocky, ya se viene a la retina al tiro Stallone y la saga completa, y ya ahí no paramos de hablar más. Mira, yo me recuerdo que mi primer contacto con Rocky fue en el cine con Rocky 3. Ya, me tocó ir a ver al cine, acá en el cine Tarapacá, Iquique, ver Rocky 3. Y de ahí viene la necesidad de ver las anteriores, porque cuando veo la película y dice Rocky 3, la pregunta es, ¿hay una 2, hay una 1? Y efectivamente, en ese tiempo, las versiones que llegaban, tal como hizo Ricardo, llegaban a la televisión, y recordemos que acá en Iquique habían dos canales, ¿no? ¿Ya? Entonces llegaban o a grandes eventos o a los bestsellers de la televisión nacional. Y creo que en algún momento debo haber visto algunas partes de la una o la dos en ese formato, pero yo cuando ya las disfruté fue cuando llegó el formato VHS, y a través del video grabador pude ver las dos películas y vi Rocky 2, vi Rocky 1, y efectivamente ahí me encontré ya con el personaje propiamente tal. ¿Ya? En Rocky 3 es un personaje que ya maduró, ¿ya? Que tiene cierta realidad, pero me tocaba ver todavía de dónde venía, por el camino que había hecho Rocky. Y dentro del corazón, para mí siempre la más importante va a ser Rocky 1, por lo cinematográfico y también lo metacinematográfico. ¿Ya? Todo lo que hay detrás, o sea, cómo nace la película, cómo Stallone concibe el guión, cómo logra comprometer que filmen la película aceptándolo a él como protagonista. ¿Ya? Recordemos que la primera opción que tenía el estudio en ese tiempo era el galán de moda, Ryan O'Neal. Entonces decía, oye, hay que ponerle a alguien, pero si no lo aceptaron, pero le dijeron, pero te damos un palito verde para hacerla. ¿Ya? $1 millón, nada. Y Rocky recaudó, si no me equivoco, en Rocky 1, en su primera emisión, fueron 225, 230 millones de dólares. ¿Ya? Es decir, fue un exitazo para el estudio, totalmente sorpresivo. ¿Ya? Y yo creo que refleja muy bien lo que está en la película, es decir, la realidad y la película se reflejan mutuamente. Entonces, conocer la historia tras bambalinas y ver finalmente el producto que llegó a los cines es muy enriquecedor. Yo creo que va a quedar dentro de la historia del cine. Ahora, Ricardo, cuéntanos un poco, entremos derechamente a desmenuzar Rocky 1 de 1976, dirigida por John G. Avildsen y protagonizada por Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, que ya uno debe pensar que son hasta familia en la vida real, ¿no? Porque lo hicieron tan bien que en el fondo es difícil creer que esas personas no formaron un verdadero núcleo. Cuéntanos un poco de Rocky 1 y vamos conversando. Claro, como tú comentabas, Patricio, empieza con esta necesidad de Stallone de poder salir definitivamente del estado en que se encontraba económicamente. Eh, Lamentablemente los recursos ya menguaban, venía un hijo en camino, el hijo que después aparece en la Rocky 5, Sylvester Stallone, que lamentablemente falleció hace unos años atrás, y no tenía cómo poder mantener eh, su vida diaria. Entonces, bueno, empieza obviamente con la desesperación a echarle mano a lo que tenía y vender hasta su Pedro, al perro que es tan famoso, que todo ya con tanta video, reseña,
saben que ese es un verdadero sinónimo de lo que es la fidelidad. O sea, el amor mutuo, muy claro, Butkus. Entonces, echándole mano a eso, en su desesperación creó Rocky, que lo escribió en 3 días. Bueno, a todo esto ya iba a visitar por una, ¿cómo se llama? Una audición, y le comenta a Robert Chartoff y a Iver Winkler que él era escritor también. Y ahí ellos le dicen, bueno, tráeme lo que tú tengas y ¿cómo se llama? Y conversamos. Y de acuerdo a la pelea que se realizó en el 75 entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, es donde él se inspira en esta se puede decir, el desvalido tiene esa chance de poder derrotar a alguien que es extremadamente poderoso y poder en ese momento sentirse que está un poco más arriba y ¿cómo se llama? Generó esa idea, la desarrolló y pudo en 3 días plasmarla en un guión, aunque era muy diferente, pero a los productores ¿cómo se llama? Les fascinó, pero como tú también dices, Patricio, no lo querían en la película. Él era, en ese sentido, querían otros, estaban invirtiendo, dijeron la gente del estudio, ponemos $2 millones, $2 millones para que traigan al actor de moda, en este caso. También estaba Bob Reynolds, ¿cómo se llama? Robert Redford y Brian O'Neill. Y, ¿cómo se llama? Él no quiso soltar el guión porque ese era su pase a poder salir adelante dentro de lo que él se había creado para él mismo. Rocky es un traje a la medida para él mismo para poder salir de esa situación. Y si él era su vehículo. Ahora, claro, sí, si nosotros conversamos un poco respecto a estos posibles candidatos, yo no veo ninguno de esos tres ya posicionado. Ya sé que tengo muy posicionado en la mente a Sylvester Stallone como Rocky, pero ninguno de los tres habría dado con la clave del personaje. Ya Ryan O'Neal venía de Love Story, Robert Redford y el otro que mencionaron, Robert Redford y Bob Reynolds. Bob Reynolds también venían de películas bastante potentes, eran estrellas de clase A, pero no habrían dado con esta clave. Recordemos que estamos comienzo de los 70, la mitad de los 70, y el cine de los 70 se caracterizaba por ser un cine hiperrealista. Ya veníamos muy marcados por Contacto en Francia, William Friedkin, ya actores que estaban saliendo y que no eran guapos. Ya era la primera vez que teníamos actores que eran bien porfiados, caracho, y que en el fondo representaban al ciudadano común. El caso de Dustin Hoffman, Al Pacino, y en ese sentido Stallone era el hombre y ese era su momento. O sea, en la década del 50, 60 teníamos un Clark Gable haciendo de Rocky, pero en la década del 70 era el momento para que aceptaran a un desconocido como él. O sea, yo creo que parte de toda esta alineación de astros que tuvo para poder hacer Rocky tenía que ver con que él representaba la época. Muy, Claro. muy interesante eso. Tiene, como tú dices, el cine del 70 se caracteriza por ser demasiado realista, y volviendo a algunas grabaciones de la película de Tu Vida que ustedes llevan también, el de Tiburón, o sea, nunca hubiese sido creíble el hecho de pasar las zozobras que pasaron Brody, Hooper, Quinn, si no hubiesen sido actores de renombre. O sea, no hubiesen tenido la credibilidad y el peso que se le dio al final, que era ¿cómo se llama? El fuerte del guión, que era embarcarse a buscar la bestia. Y obviamente si está, no me recuerdo a quién, parece que era el actor de Ben-Hur, ¿cómo se llama? Charlton Heston, que parece que... Claro, sí, que tenían fichado a Charlton Heston, a lo que quería el estudio, Charlton Heston, Lee Marvin. Lee Marvin.
Claro, Lee Marvin como Queen, y no recuerdo quién más estaba en esa. Ah, Jeff Bridges. claro. No hubiese sido creíble para nada, pues. Y aquí, bueno, Stallone se la jugó al 100 para poder llevar esto adelante y logró quedarse a despensa de que haya perdido bastante plata, pero yo creo que fue lo que hoy es, o sea, si no hubiese hecho eso, si no hubiese hablado, siempre él dice en la entrevista que siempre hay que intentar de poder hablar hasta el final y poder no dejar guardado lo que siente si tiene alguna propuesta importante, porque de algún momento esa oportunidad va a llegar. Y así fue. Y bueno, después los productores empezaron a buscar, que también es importante el tema del director, que dieron con un director que venía de buenas producciones. Yo no he visto las películas, la verdad, para ser bien sencillo, bien franco en ¿cómo se llama? En poder... hay una película que se llama Joe, Ciudadano Americano, que parece que dirigió John Avildsen. Y la otra es Salvando al Tigre, me parece, del Jack Lemmon, me parece. Y ¿Ah? Karate Kid. ¿Sí? Y Karate Kid, 1. Sí. Ah, sí, pero esas son después de Rocky. Después de Pero antes de Rocky venía precedido con estas producciones que eran producciones dramáticas, sumamente dramáticas. O sea, yo he leído la sinopsis, tengo muchas ganas de poder ver estas películas y son realistas al 100% y la verdad que John Avildsen no tenía ningún vínculo con lo que era el boxeo y al principio no le interesó tomar este barco. Entonces, cuando él empieza a leer el guión y se da cuenta que realmente no es lo que supuestamente era, que era una película sobre un boxeador, pero embarcado en lo que era el deporte mismo, y era otra cosa que era más allá, que era una película de amor. Entonces, ahí él se compromete y toma este desafío y con todo la quita de presupuesto que ¿cómo se llama? Los productores le acotaron, empiezan a buscar el cast que hoy en día es memorable. O sea, son cosas que pasan en el cine que yo creo que, como se dice siempre, a lo mejor está trillado, o sea, alinean los astros, pero pasó así y pudieron encontrar. Burt Young venía ya dateado por el mismo estudio, ya había hecho una película para El Apostador, parece que se llama. La Talia Shire Talia Shire fue la última en ser seleccionada. Ya tenían vista a lo que era Susan Sarandon, a la Cher, a Bette Midler, y Stallone quería una actriz que se llama Kerry Snodgrass. Ella, claro. Era una actriz que se puso de moda por un tiempo en los 70, comienzo de los 80, y tuvo finalmente algunas películas destacadas y su carrera la terminó haciendo películas con Charles Bronson. Claro, después no tuvo, por lo menos yo no recuerdo mucho lo que fue esa actriz, pero Stallone la quería y él siempre dice, tendría que haber sacrificado parte de mi presupuesto, de mi paga, del salario para haberla tenido porque pedía muy caro. Pero dieron con la Talia Shire, que a propósito estaba de cumpleaños, ¿cómo se llama? Hoy día que estamos realizando esta... Mandémosle un feliz cumpleaños a Talia Shire, a la inolvidable Adrian. Claro. Y bueno, y el mismo Carl Weathers, que también fue producto de la coincidencia y pudo demostrar que tenía pasta para poder encarnar a, ¿cómo se llama? A este Apollo Creed, que es la verdad que es un clon del campeón de es esos un años. clon de Mohamed Ali, Igual. Está inspirado en Mohamed Ali. Carl Weathers venía del fútbol americano, si no me equivoco.
¿ya? Claro. Y era un tipo que físicamente tremendamente apto para el papel porque era un atleta de verdad. ¿Ya? No, Claro. no venía galleteado ni era de estudio, sino que era un deportista devenido en actor. Y Claro. creo que fue uno de los grandes aciertos de Rocky porque todas las películas donde tiene un antagonista y que juega un rol importante en el guión son tan buenas como la calidad de ese antagonista. Y resulta que Carl Weathers como Apollo Creed resulta ser súper creíble como un campeón mundial de boxeo. Si tú lo comparas con gente del mundo real, Lennox Lewis, Evander Holyfield, ¿ya? El tipo pasa colado. Por lo tanto, fue yo creo que un acierto de casting. Y lo otro es que hay dos temas que el mismo Stallone siempre ha destacado en el éxito de Rocky y que fueron fruto del azar y que fueron temas tecnológicos. ¿Ya? Rocky es la primera película que se rueda con una Steadicam. Había un tipo que había inventado la Steadicam el mismo año 1975. Y para la gente Garrett que no está Brown. viendo, la Steadicam es una cámara que te permite rodar caminando, pero disminuyendo el movimiento en la cámara. ¿Ya? Y que te permite seguir a alguien. Es algo que hoy día, desde esa época hasta ahora, ya casi todas las películas se graban con Steadicam. ¿Ya? Y el uso de la cámara periscópica, ¿ya? La cámara periscópica que se coloca en el centro del ring durante los combates, ¿ya? Y que eran dos temas tecnológicos que en ese momento nadie le había tirado bola, estaban recién salió de la fábrica del inventor, digamos, y pudieron contar con eso en Rocky, y por eso las escenas de combate son tan diferentes a las escenas de boxeo de las películas anteriores. Ya cambia, antes era también las coreografías, era yo te pego, tú me pegas, yo te pego, tú me pegas, y gracias a estos adelantos pudieron hacer coreografías que fueran mucho más fluidas, digamos, y más creíbles. Eso como una pequeña anotación, pero también yo sé que tú sabes de mucha gente que está en el rodaje y que llegó por la falta de presupuesto y que llegaron a estar en la película producto de la gestión del propio Stallone. Claro, claro. El, bueno, el inventor del Steadicam se llama Garrett Brown. Él era en ese tiempo, no, bueno, yo creo que todavía, pero es residente de Filadelfia, entonces se le hizo más fácil poder demostrar esta invención en ese momento que lo pudo comprobar John Atkinson en un video casero que hizo él siguiendo a su esposo, novia en ese momento, y quedó demostrado que servía. Ya antes habían grabado, creo, por eh, eh, pudiendo investigar un poco, ya habían rodado dos películas anteriormente con el Steadicam. No es la primera, Rocky, sí, pero, o sea, la invención de él obviamente es la misma. Y después de Rocky ya se hace con el asunto de la escena de la escalera y las escenas de entrenamiento se masifica y puede dar el salto mayor y, bueno, se puede comprobar. Después se ocupa inclusive la escena en Halloween, cuando el Michael Myers pequeño con el antifaz sube la escalera, va a buscar a la hermana, busca el cuchillo, sube al segundo piso. Esa, bueno, la hace con la Steadicam, que ya tenía, se puede decir, probada ¿cómo se llama? El uso que se le dio en Rocky. En el tema de la banda sonora, que también es muy, muy importante, se le ofreció primero a David Childs, primer esposo de Natalia Childs, que es un compositor también de renombre, poder hacer lo que era la banda sonora de Rocky, y él por compromiso lo tuvo que rechazar. ¿Ah? Y aparece un joven Bill Conti que también sin tener, eh, pues estaba endeudado, sin tener trabajo, ¿cierto? Acepta esto y también le dice, ya, no me acuerdo cuánto fue, pero dentro de eso tuvo que hacer magia para poder reunir a los músicos, el estudio, pagar la grabación, hasta el estacionamiento para todos, para poder que funcionara el tema
de la creación de todo lo que fue ¿cómo se llama? La banda sonora de la película. Entonces, bueno, ahí obviamente están los... y falta el más importante, que la llegada de Mickey, el gran Burger Meredith, que fue como, volviendo a aprovechando que hablé recién de Halloween, fue como el Donald Pleasence de Rocky, si era el que tenía más renombre. Siempre hay películas que cuando encuentran que tienen un cast de actores poco conocidos, buscan darle el peso actoral con alguien. Lo Claro. hizo Lucas en La Guerra de las Galaxias con Alec Guinness, por ejemplo. Tiburón fue Robert Shaw. Y en este caso, claro, es Alec Guinness, que tenía ya mucho recorrido cinematográfico. La gente lo debe recordar también de la serie Batman con Adam West, él era el Pingüino, pero es mucho más que eso. O sea, tenía una carrera muy prolífica, muy larga, un actor clásico, ¿ya? Y creo que en este caso, en lo personal, porque hay dos cosas que me gustaría conversar con los tres. Una es el personaje de Mickey, ¿ya? Y la otra es la banda sonora, porque la banda sonora es un personaje más de la película. En el caso de Mickey, yo creo que lo clavó perfecto, como el entrenador de boxeo, ¿ya? Ese boxeador viejo que ya de tanto golpe está medio sordo, que tiene problemas para ver, que tiene reumatismo, ¿ya? ¿Y por qué está tan bien construido? Porque tiene que haber conversado con mucha gente del mundo del boxeo. Como Juan Pablo sabe, yo estoy vinculado a los deportes de contacto, ¿ya? Mucho también conozco a los boxeadores y sé como en épocas en la cual Mickey podría haber sido joven, las malas prácticas que se hacían terminaban con la gente finalmente en el estado que estaba Mickey. ¿Ya? El mal vendaje de mano, que prácticamente se hacía muy mal, ¿ya? El tipo de entrenamiento donde se destrozaban los nudillos, ¿ya? Los golpes a la cabeza, el entrenamiento sin cabezales, ¿ya? Entonces, si tú lo vas viendo, este gallo construyó antes a Cus D'Amato, el entrenador de Mike Tyson. Si tú ves en el tiempo, Cus D'Amato es posterior, digamos, su fama es posterior, pero en el fondo Mickey es prácticamente lo mismo, digamos. Ya lo hizo súper bien. Para mí, uno de los personajes favoritos de la saga en cuanto a la forma en que fue construido fue Mickey. No sé, Juan Pablo, ¿qué opinas tú? Sí, lógico. Mickey es un referente, con un personaje muy bien construido. Tú compras ese personaje cuando lo ves. Se siente ese conocimiento, ese anciano sabio, malhumorado, ¿cachai? Que no logró triunfar, que tiene muchas cosas guardadas dentro, pero que es una enciclopedia, ¿me entiendes? Y claramente es un personaje que uno se encariña rápidamente con él, porque pasa lo mismo que con Robert Shaw en Tiburón. Tú a Robert Shaw le compras que era un pescador, po. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando conversamos? Hasta uno podía oler lo que estaba pasado pescado, po. ¿Cachai? A mí que tú lo mirás y decías, este viejo, un viejo boxeador de antaño, po, ¿cachai? Entonces tiene varias escenas, Mickey, donde tú lo vas conociendo, vas viendo ese cambio también del personaje, sobre todo cuando se entera de que Rocky fue seleccionado por Apolo y lo va a ver a la casa, que esa para mí es una de las escenas más emotivas que encuentro, porque se dan dos aspectos. Uno, el cambio de Mickey en el sentido de doblegar, digamos, su punto de vista, el trato que le daba a Rocky, ¿ya? Y Rocky que siempre se mostró una persona no rencorosa, pues eso es lo que a mí me llama fuertemente la atención, que tenemos un personaje, Rocky, que no es una persona rencorosa para nada, ¿me entiendes? El cuñado le hizo la que de Kiko y Caco, lo dejó en la quiebra, pero Rocky siempre al lado de ellos, ¿me entendés? En este caso, al lado de Mickey, haciéndole caso en todo sentido, y era, como bien lo dice en la 3 y en la 5, ese ángel que le daba ese aliento, ¿no? Que le gustaba que estaba al lado porque le levantaba el ánimo y le daba esa motivación. Entonces, un personaje muy bien construido, muy a la medida y Burger Meredith, pero soberbio, soberbio. Yo acá quiero tener un tema más polémico,
¿ya? Y me gustaría saber qué opina Ricardo al respecto, pero el personaje Rocky, yo creo que, si bien a cierto nivel metafórico o simbólico, nos identifica a todos, ¿ya? De una u otra manera, ¿ya? También nos transmite un mensaje que es que la perseverancia, el querer es poder, también la fuerza de voluntad que tiene, pero yo no sé tan en profundidad cómo lo construyó Sylvester Stallone, ¿ya? Porque cuando vemos Rocky 2, ya queda un poco más claro. Nunca se sabe si Rocky es una persona que está en el borde del retraso mental. Ya que en Rocky 2, cuando lo tratan de hacer los spots y sabemos que le cuesta leer, podemos decir ya que es una persona normal lento, ya que tiene cierto, digamos, vulnerabilidad cognitiva, ya, pero aparte de eso, te muestra que Rocky es como un niño. Entonces uno dice, claro, desde el punto de vista intelectual uno podría decir que es una persona vulnerable intelectualmente, digamos, pero en el fondo es como un niño. Y tal como dices tú, Juan Pablo, él no demora mucho en perdonar a Mickey, que Mickey lo basurea a media película antes, ¿ya? Y también su relación con su cuñado, ¿no? El cuñado era muy abusivo físicamente con Adrian, sin embargo, le hace la de Kiko K con toda la saga, pero Rocky siempre está ahí para él. Entonces, es como un niño, es un personaje muy sano de corazón, ¿ya? Y creo que eso es lo que hace que uno finalmente se rinda ante el personaje. Y por otro lado, en la historia de amor, que acá yo voy a mandarme un spoiler, voy a hacer un spoiler del año 76, ¿ya? Yo creo que para mí personalmente, la historia de Rocky y Adrian es la mejor historia de amor de la historia del cine. ¿Ya? Y yo lo fundamento en que yo creo que Rocky era retrasado. ¿Ya? Yo creo que él era o tenía cierto nivel de vulneración cognitiva. Y yo creo que Adrian era una mujer en el espectro autista. ¿Ya? Sobre todo en Rocky 1. Y ella después empieza a florecer. Durante Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, empieza como a salir de ese cascarón. Entonces, esa timidez, hasta cierto punto yo la percibí como patológica. ¿Ya? Hay un momento en los cuales tú dices, no, era tímida, o era solamente porque Paul era abusivo, pero la forma en que ella se envolvía me da la impresión de que son dos misfits, digamos, dos desadaptados que se encuentran en el momento preciso de sus vidas. ¿Ya? Entonces, yo no sé qué opinas tú de eso, porque tal, ya lo dijiste en algún momento, Rocky es una historia de amor donde hay una pelea de boxeo. Claro, claro, diste justo en el clavo, es lo que dice Sylvester Stallone, de acuerdo a las características y a lo que realmente buscan ellos de poder encontrarse esta alma gemela. Son dos desadaptados tratando de encontrar el amor. No, no lo enmarcan en un tema que lo que es mental o lo que es obviamente educacional. Es solamente ver el ambiente, saber que a lo mejor no pudo contar con recursos para poder obtener, para ser un poco más, se puede decir, tener un poco más de educación. Obviamente el hecho de mostrarnos a él como boxeador, ¿cierto? De ver cómo se aferra a la vida haciendo cosas que no son éticamente correctas, ¿cierto? Ser un cobrador de un prestamista barato, como le dice el Mickey. ¿Ah? Adrian es una mujer que cuida de su hermano, que es muy sumisa y está cuidando de él, porque Polly, ya sabemos cómo se comportó desde un principio, o sea, lo conocimos dentro de un bar, ¿cierto? Entonces hay que tener bastante paciencia y por ¿cómo se llama? Las investigaciones de los fans y todo, Polly es jubilado de la Armada, ¿ya? Entonces, él trabaja en ese frigorífico y a su vez recibe esa pensión que le da para poder subsistir con su hermana. Pero ellos dos son el contraste de todo su entorno. ¿Ah? Tenemos vandalismo, hay cosas oscuras con el tema de dinero, ¿cierto? Eh, entonces, Rocky, dentro de esta pareja que son, yo creo, una de las mejores parejas del cine, como dijiste, Pato, se juntan y el momento culmine de la película, a lo mejor no vamos a adelantar mucho,
pero cuando realmente se dan ese abrazo en el medio del ring, los demás no importa, se desvanece. Al final importaron siempre ellos dos. Y lo que tenía que hacer ella era decidirse a apoyarlo fuera por haber ganado o haber perdido. Y eso fue lo que pasó. Y ahí con eso fue, yo creo que el batatazo que después ya le da el premio a la Academia en el año 77, y yo creo que eso es lo que a muchos le late el corazón cuando termina la película, y que mismo Stallone dice, nunca he podido lograr lo que captó John Addison, que es cuando se congela la imagen y estás demostrando lo que vale la película. Entonces, para mí, la verdad, estos desadaptados, volviendo al principio, son los que nos enseñan que hoy en día lo que más importante es el amor. ¿Cómo se llama? De acuerdo de donde tú vengas, más allá de tus carencias, lo importante es poder respetar al otro, poder estar con el otro, poder escucharlo, y lo que pasa cíclicamente y progresivamente en la película, y con este momento culmine que acabo de comentar. Justamente, de hecho, Addison había filmado otro final en el cual ellos iban caminando, llegan hasta camarines, pero yo creo que la edición, que desconozco quién es el que dio el último corte, pero esa toma que se congela con ellos dos y él gritando por ella en el ring, buscándola, yo creo que a nadie le toca, yo creo que son muy pocas las personas que no le toca la fibra. Sí, yo quiero ahí hacer también una acotación, dos acotaciones en el fondo, pero con lo que dicen ambos, Ricardo, contigo, Pato. Rocky siempre en los finales pone esa imagen congelada en el momento indicado, y en el entrenamiento hacen también la congelación de escena que te provoca, digamos, esa expansión de los pelitos acá, ¿cachai? En el corazón, porque están muy bien logradas. Y en toda la saga, creo que hay excepciones de la saga, pero en la 1, la 2, ya mismo en Rocky Balboa, por ejemplo, al final, cuando despide el elenco al final, ya se van retirando, desde los más nuevitos hasta el final con Borjan, y le da la mano al fan y queda congelado. Son momentos en que te conecta tan bien que tú te sientes dentro de esa película, ¿me entiendes? Tú llegas a pensar de repente, y me ha pasado a mí, de que Rocky es un personaje real. ¿Cachai? Es un personaje que existe. No es Sylvester Stallone, es Rocky Balboa, ¿me entiendes? Y lo otro que quería tocar también, y esto a modo personal, no sé si se han fijado, pero la primera persona no sentimental, digamos, ligado a Rocky Balboa, que confía en él, es el personaje de Gatso por Joe Spinell, ¿me entiendes? Porque él es el que sabe que está saliendo con Adrian, le pasa $50 para que la saque a pasear, le pasa $500 para que entrene, sin tener nada que ver, o decirle a Rocky, si ganáis, me pasáis plata acá, nada. En las dos películas está en primera fila apoyándolo. Entonces eso también para mí es como, no sé, un dato freak, podemos llamarlo, pero me llama hasta la atención. Me llama hasta la atención que hay muchos personajes que dan sin recibir algo a cambio, como lo dice Rocky Balboa ahí en la 6, ¿ya? ¿Por qué tengo que dar algo para recibir yo algo a cambio? Entonces eso siempre me llama la atención con ese personaje de Gatso. Mira, con el caso de Gatsu, en el mundo del boxeo, de los deportes de combate en general, gente como Gatsu abunda, compadre. ¿Ya? Y esa relación que sostienen con los competidores, que en el fondo es de ayudarlos desinteresadamente, ¿ya? Porque ven a lo mejor una chispa de algo especial. Yo lo he visto, y lo he visto súper seguido. Tengo amigos que hacen eso. Ya, oye, voy a llevar a mis cabros a entrenar. Lo voy a decir sin, tengo un amigo muy cercano, digamos, que los dos hacemos entrenamiento de kickboxing, ¿ya? Y él está viendo también un par de boxeadores, ¿ya? Y dice, yo los voy a ir a entrenar para el Chino Maidana, al campamento del Chino Maidana. ¿Y él qué gana con eso? Nada, ¿ya? Pero se da mucho, sobre todo en el mundo de los deportes más duros, en los cuales hay mucho de esta relación pseudo paternal. Ya, hay un tema ahí como de cierta paternidad. En el caso de Gatso, yo lo veo como una especie de hermano mayor, ya, de un tipo que le tiene cariño a Rocky. Yo creo que hay cariño auténtico. No sé qué opinas tú, Ricardo.
Sí, o sea, dentro de lo que representa, obviamente, el bajo mundo, yo que después a lo mejor vamos a llegar más adelante a eso de haber tenido esta experiencia, de haber recorrido estas calles, que la verdad es para erizarse los pelos, o sea, hay que tener cojones para estar ahí y poder un poco, bueno, me pasaron algunas cosas que puse en riesgo, a lo mejor mi integridad, pero ¿cómo se llama? Es como en la película, pues, como dice el JP. Entonces, el hecho ¿cómo se llama? De que prácticamente Rocky uno viaja a esa ciudad y se lo puede encontrar a la vuelta de la esquina, es la sensación real de lo que te produce o te proyecta la película. Es muy realista, es demasiado realista. Y Gatso, o sea, volviendo, ¿cómo se llama? Es de estos tipos que están pandilleros o, ¿cómo se llama? Usureros, que están ahí tratando ¿cómo se llama? De subsistir también, pero teniendo algo a cambio del otro. Obviamente, Rocky era su recaudador, él podía, en este sentido, que tenía conocimiento de boxeo, no salir de alguna trifulca tan jodido, a menos que le dieran una tunda entre varios, ¿cómo se llama?, que se unieran ahí, pero sabía que él podía llegar ¿cómo se llama?, y recaudar lo que él estaba solicitando. Si tenía hasta una libreta ahí que tenía que ir paso a paso, ¿ah? Ir a, ¿cómo se llama?, a cobrar. ¿Cómo se llama?, curiosidad, Joe Spinell junto a la Talia Shire son la patita de conejo que tiene Rocky. Ustedes me dirán, ¿por qué? La Talia Shire ¿Por qué? Cuéntanos. porque la Talia Shire con el Joe Spinell y ya venían precedidos de dos grandes éxitos que alcanzaron el Oscar. El Padrino. El Padrino 1 y el Padrino 2. Claro. Entonces, Rocky tenía, bueno, como una curiosidad y para contarle a los amigos que contaba con estos dos grandes actores que ya tenían estos galardones dentro de fue su actuación en estas dos películas del Francis Ford Coppola. Y eso, ¿no? Es súper real ¿cómo se llama? El Gatso, en parte de querer ayudar, tiene un asunto paternalista con él, pero yo creo que sabía que podía sacar rédito de lo que Rocky era dentro con su conocimiento y su compostura física para poder seguir en el negocio. Es una de las relaciones que llama la atención en la película, porque cuando dice cómo se gana la vida Rocky, sí, pues era cobrador de la mafia. ¿Ya? Y Gatson no se sabe muy bien qué posición tiene dentro de la mafia local, pero sí era un tipo que estaba como omnipresente en el barrio. Ahora, cuéntanos un poco cómo es vivir Filadelfia. Pues tú estuviste, lo recorriste, cuéntanos un poquito de eso. Sí, o sea, de que ya dije, si tengo la oportunidad de poder viajar a Filadelfia, a poder estar ahí un tiempo, voy a recorrerlo de punta a cabo. El año 2016 se dio esta oportunidad. Le voy a contar al JP por interno en estos días que no me quise arriesgar con el tema de viajar. Justo se fue dando el tema de las elecciones en Estados Unidos y había ganado Donald Trump. Entonces, tenía un poco de temor de que quitara la famosa visa que se nos había otorgado, claro, unos años atrás, y dije, no, tiene que ser ahora. Y me decidí a hacerlo el mismo noviembre. Bueno, lo había pensado anteriormente, pero se dio que habían sido las elecciones unos meses, parece en octubre, y él iba a asumir el mando en diciembre, y dije, tiene que ser en noviembre. Así que llegué, compré los pasajes y me fui, ¿no? Yo, la verdad, de inglés, del colegio, no.
Me arriesgué solo y gracias a Dios puedo decir que fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. O sea, vivir lo que es una película que marca, que se siente el espíritu de Rocky en Filadelfia. O sea, tuve la oportunidad de correr en la mañana, me levanté como a las 5:30 de la mañana, salí en dos oportunidades ahí, corrí dentro del edificio de la Independencia, donde está la campana de la libertad que tienen ahí los gringos, que es ¿cómo se llama? Su objeto más preciado dentro de lo que es la libertad, contra el asunto de liberarse de lo que fue la colonia británica, claro. De ahí empecé para adelante y habré corrido unos 10 kilómetros y todos los que me veían correr me gritaban, go, Rocky, go. Entonces, era sentirse realmente que estáis cumpliendo ese sueño de cabro chico, que a la larga llegar arriba en la cima de ese escalón era inevitable no llorar. O sea, inevitable ¿cómo se llama? De sentir que muchos recuerdos que te acompañaron en esos los años de fans, viendo las películas en la casa, todo, y poderlo concretar, invaluable. Bueno, por eso esta sección la llamamos las películas de tu vida, porque en el fondo son mucho más que películas. Han pasado a formar parte de la cultura pop, pero también son las películas que nos han dado forma a nosotros mismos. Y yo creo que si yo estuviera en tu lugar y recorriera las mismas calles, pudiera subir las escaleras, también sería una experiencia impagable. O sea, yo creo que Rocky, en todos los que hemos disfrutado la saga, y sobre todo cuando te concentras en el Rocky más underdog, ¿ya? En el Rocky 1, Rocky 2, es donde más emoción hay, digamos. Ya con Rocky 3 hacia adelante cambia un tema más adrenalínico, ya entran a tallar temas de geopolítica mundial. Oh, mira qué impresionante, a ver, acércalo. Qué bueno. Oh, excelente. Aquí está, mira. Bueno, ¿ese dónde lo conseguiste? No, es por eBay. Ah, por eBay, ya. Por eBay, claro. Bueno, es una escultura que uno, valga la redundancia, escultores italianos, tallaron, o sea, confeccionaron la cara, todo, y la pudieron autorizar, obviamente, Stallone y lo que es la MGM para poderlo masificar. Es de la empresa Caustic Plastic. Medida igualito. Uno es A6 y no, es precioso. Viene con los mitones. Claro, el sombrero. Es precioso, es muy bonito, lo quería compartir. No, excelente, muy con bueno. La referencia de Rocky Underdog, ¿cierto? El Underdog, sí. Al final, nosotros nos sentimos identificados básicamente con ese personaje que de la nada lo consigue todo. En el discurso de aceptación del Oscar de Sylvester Stallone, digamos que estaba con Irwin Winkler, creo, y Robert Charlton, ya cuando lo reciben por mejor película, Rocky dice dedicada a todos los Rocky del mundo. ¿Ya? Y yo creo que ahí da en el clavo, porque en el fondo Rocky es una forma en que todos hagamos catarsis con el personaje. Y no es necesario que sea del mundo del boxeo, o sea, es contra toda adversidad. Claro. Oye, a todo esto, Ricardo tuvo la gran fortuna, bueno, está contando de su viaje a Filadelfia, de poder hacer el recorrido. Mira ahí, el Rocky. Rocky 2. ¿Viste? Entrenamiento ahí en el frigorífico, ¿viste? Oye, los cabros de ahora, weón, no cachan que esos buzos grises feos, weón, era lo que había en esa época, weón. Yo me acuerdo de haber tenido de esos buzos. Y eran Adidas, de Coque Sportif, eran de marca, pero así era la ropa deportiva de esa época. Salíais a trotar con un buzo de algodón, compadre, y llegáis pesando 2 kilos más, pues, weón. Mira, vale, bueno, y Rocky era máquina porque trotaba con zapatillas Converse, pues, sí, pues. Es lo más cómodo. Con los riñones acá arriba, weón. Oye,
Como les decía, Ricardo tuvo ese privilegio, pero tuvo un privilegio más todavía, que es envidiable para todos nosotros, sanamente, obviamente. Pero tuvo la fortuna de conocer a Stallone en persona. Ah, conversanos de eso, pues cuéntanos, pues. Claro, ya, bueno, contando lo que pasó el 2016 con esta visita a Filadelfia, dije, bueno, es el mensaje que te deja la película al final, que es tratar de luchar por tus sueños y de no pasar en esta vida eh, sin poder intentarlo por último. Entonces, la verdad que el año 2000, me parece que el año fue el año 2017, ¿sí? El 2017, finales del 2017, salió una publicación en Facebook de, bueno, de todos estos grupos de fans que hay, y salía que Stallone ya tenía concretada una visita a Londres para poder hacer una junta con los fans. Y bueno, una empresa que a todo esto se llama a Experience, a Experience with, una experiencia con, ¿Ya? eh, y entré a la página, ya no quedaban tickets para poder estar cerca de él, ¿ya? Poder sacarme una foto pegado ahí lado a lado. Y aposté por estar cerca de lo que fue la mesa, de donde iba a estar cerca del escenario de él. Y bueno, fui con todo el ánimo de ¿cómo se llama? De poder, a ver si podía en alguna oportunidad acercarme al escenario, darme la mano. Soñaba con ese momento, si es que se daba, inclusive conversaba con mi familia, mi cuñado me decía, no, si lo vaya a poder hacer. Claro, era medio complicado a lo mejor de poder ver que era una persona tan famosa y que se diera el momento para poderlo tener un contacto, ya sea, no sé, o sea, estar más cerca a lo mejor. Y se dio, avanza al escenario y los guardaespaldas, la verdad que dejaron que él pudiera acercarse a los fans y le di la mano. Entonces, Ah, gracias a Dios quedó inmortalizado en un video que después saca la misma empresa ¿cómo se llama?, de guardaespaldas que hace todos estos trabajos a estas estrellas, porque han ido estrellas de la talla de Robert De Niro, Al Pacino, y se dio esa posibilidad y quedé, la verdad, contento. O sea, lo grabé ahí con mi celular, se ve un poco reventar la imagen de lo tan cerca que está, pero lo pude lograr y mi grito de emoción de poder decir lo logré, nombré a mi señora, a la Daniela, y que le mando hartos cariños, que saludos a tu señora. me comprende esta locura desde el día uno. Y bueno, volviendo acá, se da que después, para el año 2019, esto fue el 2018, fue a finales del 2017 el que me enteré, fue el 2018 el primer evento, y el 2019 repite con, ¿cómo se llama?, con todo lo que venía el boom del último Rambo, y, y me alientan a hacerlo, hermano. Me alientan ahí ya, ya venía medio patelado ahí ¿cómo se llama?, con el esfuerzo que es, pero me endeudé nomás y hice y pude lograr la ansiada foto que quería. Y poder conversar un instante con él, la verdad que solamente decirle que él era una de las mayores inspiraciones en mi vida. You have been my best inspiration in my life. Me dio la mano, me dijo thank you, me guiñó el ojo, y ahí en ese momento, cuando me quedé tratando ¿cómo se llama?, decirle esto, ya los guardaespaldas ya llegaban, ya abalanzándose el camino, tenía una fila de gente que quería hacer lo mismo que yo, y la verdad que se dio ese momento, ya el hecho de que me haya escuchado, que me haya agradecido y tener ese gesto de decir gracias, gracias. Fue algo que voy a atesorar siempre. Entonces, yo creo que a la larga la vida te da esa posibilidad, si uno quiere hacerla
de poder que se cumpla, tiene que poner ahínco y la fuerza necesaria para que se dé. Yo la verdad que proyecto todas esas imágenes en mi cabeza y yo creo que ese deseo tan grande que al final se dio, tal cual. No, es fantástico tener esa experiencia, sobre todo con un ícono cinematográfico como Stallone. Yo creo que hay mucha gente que, al igual que con Rocky, eh, le bajan el perfil, lo ningunean, pero yo creo que Stallone es un tipo brillante, ¿ya? Y lo ha demostrado en la carrera, que ha sido de los pocos que ha sido capaz de reinventarse. Además que también él, dentro de todo, si bien es cierto, no todos los personajes son invención de él como Rocky, ha sabido hacer los propios, ¿ya? Y tú lo revisas y dices, mira, con otro actor no habrían funcionado. ¿Ya? Y su beta de escritor, su beta también de empresario cinematográfico, cuando él se le ocurre hacer la versión de Los Mercenarios de Expendables, ¿ya? Por primera vez, fue una genialidad, po, porque en el fondo hizo una película con un montón de estrellas que venían de salida, que eran más baratos que antes, ¿ya? Y logra hacer una película con un elenco multiestelar, ¿ya? Entonces, hoy día te preguntas, ¿y los Rápidos y Furiosos de dónde salieron? Claro. Salieron de ahí. Él fue el que hizo estas películas de ensemble que llaman, ¿ya? Y lo hizo con The Expendables. Yo, en mis fantasías de adolescente, ¿ya? Pensaba cómo sería una película que saliera Schwarzenegger, que saliera Stallone, que saliera Carl Weathers, ¿ya? Y dije, ¿por qué no hacen algo así? ¿Ya? Y en algún momento, ya mucho más mayor, me encuentro con The Expendables. ¿Ya? Y él, yo creo que a lo mejor durante mucho tiempo lo tiene que haber pensado, pero por temas contractuales, de presupuesto, no se llevó a cabo. Pero es un tipo admirable, o sea, más allá del personaje, yo creo que a Stallone le debemos esta verdadera máquina de sentirte bien que es Rocky. Para mí, Rocky es una película que la pongo cuando ando medio bajo de ánimo. Ya, verdaderamente un shot de adrenalina y también, pero una adrenalina con cariño, digamos, no una cosa vacía. Tiene mucho corazón, ya, mucha sustancia. Y es lo que no encontramos en el cine de hoy. Pues, bueno. Sí. ¿Para qué andamos con cosas? Bueno? Hoy día la gente, si no le tenía una escena de acción dentro de los primeros 3 minutos, el compadre se le aburrió en el cine. Pues, bueno. Es lamentable. Y eso hace que las películas de los 70 sean tan especiales, porque eran películas destinadas, digamos, a tocarte la fibra. O sea, yo creo que dentro del mismo contexto de Rocky, con Juan Pablo hemos hablado ya varias veces, por ejemplo, cuando comentamos El Exorcista, ¿ya? Hay joyas como Midnight Cowboy, el Cowboy de Medianoche, con John Boyd y Dustin Hoffman, ¿ya? Que van como en la misma línea. Si te das cuenta, Rocky tiene toda una familia de películas de esa época, sí, digamos. ¿Ya? Yo no sé qué más nos puedes compartir de tu experiencia en Filadelfia. Estuviste, me imagino que escalaste las escaleras de Rocky. No sé si el Mighty Mick, el gimnasio de Mickey existe. Sí, obvio. El sector, se puede decir, donde está el gimnasio, está el bar de Andy y está la desaparecida tienda, lamentablemente la tienda de Adrian, y el sector, claro, está anclado en un sector bien peligroso de la ciudad. ¿Ya? La verdad que me tiritaban las piernas, se me erizaba la piel, de la ansiedad igual, más allá de que no sabía realmente qué es lo que iba a encontrar, pero ya el hecho de estar cerca era estar sumergido en una película de Rocky. Entonces, afortunadamente fui con un amigo taxista que desde el primer día le dije que era fan de Rocky y que trataba de llegar a las locaciones sin problema. Él se ofreció y bueno, pude llegar a bastantes de estos lugares y me lleva acá y nada, o sea, es estar en la película misma. Yo la verdad que me di, y hay un video en la sesión del coleccionismo de Rocky Collection Chile,
que le paso la mano ahí al muro del gimnasio, a la reja ahí ¿cómo se llama? De la entrada, porque era algo que la verdad que no sabía, no, bueno, la verdad no sé si volver a repetir, pero un sector que es bien peligroso. Y yo le digo al taxista en una oportunidad, ¿sabes qué? Déjame aquí, yo me regreso. Claro, me quería quedar ahí, ver una parte, a lo mejor comer algún sándwich, pero me quería dar unas vueltas alrededor. Me dijo, no, tú estás loco, me dijo, tú de aquí o te vas muerto a tu país y no se sabe nada más de ti. Claro. Y ahí lo tomé un poco más en serio y pude ¿cómo se llama?, convencer de que la verdad que para haber generado la realidad que se transmite en la película, tenía que haber sido filmado donde se filmó. Sí, pues, ahora yo no recuerdo cómo llega a Filadelfia el guión. Cómo llega a Filadelfia el guión, pero en el guión se habla que Apollo Creed había definido Filadelfia porque era la ciudad del amor fraternal, ya, por ese lado, digamos. Ahora no sé realmente cómo llegó el guión por Stallone, digamos, pero de boca de Apollo Creed era por eso. Yo la verdad que dentro de lo que he podido averiguar, John Avildsen ve Filadelfia dentro de lo que es lo más representativo de lo que está aconteciendo en el momento. Filadelfia es una ciudad bien dura, bien que le toca, ¿cómo se llama?, ver estos cambios sociales. Recordemos que en ese tiempo era bien vertiginoso todo lo que estaba pasando en Estados Unidos. Ha concluido, bueno, hace unos años atrás nomás, el tema de la guerra de Vietnam, estaban volviendo los soldados, había mucha pobreza, y se Estaban con notaba la crisis del petróleo de también, la época Carter que explotó en el 77. también, eso mismo, detonó que Filadelfia fuera el escenario perfecto para poder rodar Rocky. O sea, fue más que nada una ocurrencia de John Avildsen, y cuando también él ve cómo funciona la Steadicam en Filadelfia, eh, dentro de lo que le proyectó, o sea, lo que mostró Gareth Branson con la Steadicam, se convence de que tiene que ocupar esas locaciones para poder eh, grabar la sesión de entrenamiento de Rocky, y con eso ya ficha definitivamente la ciudad. No, es una locación maravillosa, yo creo que queda indisolublemente vinculada con el personaje, pasa a ser un personaje más. JP, cuéntanos ahora, para ir cerrando esta edición de las películas de tu vida, ¿qué te gustaría recordar de Rocky? Pero antes, todavía falta material de Ricardo. Él ¿Hay tiene más? A ver, démosle. un merchandising, pero fabuloso. A ver, démosle, vamos con eso. Conversamos ayer nosotros, ayer conversamos harto rato, me comentaba ahí de esas adquisiciones de prendas de ropa, un merchandising completo de los personajes de Rocky. Mira. ¡Oh, el cinturón! Es el de Rocky 3, ¿no? Este aparece en la 2. En la 2. Tiene su primera aparición. Qué bueno. En la 1 no se muestra porque era ¿cierto? Sí, la 1 no se muestra. Ahí se centró básicamente en lo que comentábamos delante, que fue la confirmación del amor entre Adrian y Rocky. Yo creo que claro. Cinturón pasó a segunda. No, a segundo plano. A segundo plano. Entonces, esto fue al final lo que en la 2 tomó el realce que tenía que tomar. Entonces, bueno. Esta es una réplica que pude obtener. Bueno, hay muchas personas que confeccionan este pesadito, bien pesadito, y no, lo hacen con un detalle de lujo. Oh, excelente. Ese está en un póster. En uno de los pósteres lo tiene puesto Stallone, ¿no? ¿Un póster? Ah, claro. Sí, hay un póster donde él aparece con el cinturón. Sí. Claro. Excelente. Bueno, esta es una parte de las réplicas que poseo. Bueno,
Ah, el short de Apolo, y que después pasó a Claro, ser de Rocky en Rocky 4. este es un Oye, ¿o lo pantaloncillo. usó en Rocky 3? En la 3 se lo cedió. De la En la 13. 3 se lo cede, claro, para que pelee Claro, contra Clover Lang. Mm. claro, y le dijo que ¿Ese se lo lo tienes lavara bien, que se lo autografiado? lavara bien. ¿Ah? ¿Lo tienes autografiado? Claro, autografiado por Sylvester Stallone y, bueno, dice Rocky. Ahí, bueno, acá tengo la prueba, viene con un Ah, certificado. Toma, mira, excelente, man. no sé, Ricardo, un Buenísimo, maestro, un máster ahí. Y así, excelente, man. bueno, tengo mucho material, pues no sé si lo quieren ver todo al tiro, o lo vamos desglosando en otra. Mira, yo creo que nos va a dar para hacer varias de Rocky, man. Entonces, yo creo que vamos con Rocky 1 y podríamos hacer un Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, ¿ah? Porque De hecho, hay para hablar de cada película, porque ahora en Rocky 1, claro, tú asientas los personajes, ya el nacimiento del fenómeno. Rocky 2 tiene su historia aparte, tiene todo digamos, una evolución también del personaje que finalmente después en Rocky 3 ya estamos frente a una película, un blockbuster propiamente tal. Po. Rocky 2 todavía está como entre medio, entre el cine independiente o pequeño de estudio, y Rocky 3 ya es un fenómeno mundial. Yo creo que nos da para conversar varias veces más. Po. Claro, claro. Sí, Stallone había pensado dentro de cuando se desarrolló la 2, inmediatamente crear la 3. Ya tenía en la cabeza ya, y con eso cerrar una trilogía. Claro. Y se nota, o sea, obviamente dentro de lo que es la 4, el asunto cómo se estaba dando en todas las películas que salieron sobre la Guerra Fría, obviamente fue algo que salió anexo a todo lo que venía precedido las últimas 3. Entonces, claro, yo no tengo ningún problema de poder contar, ¿cómo se llama? O sea, pueden contar conmigo para poder hacer otro Sí, yo creo que enlace. esto da para analizarlo bien en varios capítulos. ¿Ya? Tal como tú señalas, Rocky 4 se sale de todas las proporciones. Claro, Recordemos que era la era Reagan, entonces Reagan, Stallone era bien cercano a Reagan y tenía dos papeles que eran clave, que era Rocky y Rambo. claro. Y Rocky 4 derechamente ya es una especie de manifiesto político, bueno, internacional, que hace que hoy día no sé si la juventud de hoy día lo entienda muy bien lo que significó eso en su época, ¿eh? ¿Ya? Porque Claro. el impacto era potente, y cuando traes a este personaje que es Iván Drago y que en el fondo es un ruso prácticamente, que es un robot, compadre, es un tipo archi mejorado con esteroides, lo habían chocheado entero, ¿ya? Yo creo que fue como lo que sucedió con las películas 007, que tú llegáis a ese punto y decís, ¿cómo crees que me devuelvo? ¿Ya? Y ahí viene que se descarrila un poco el hombre con Rocky 5, ¿ya? Pero tenía que de alguna manera bajar a Rocky de donde estaba. ¿Ya? No sé si te Claro. acuerdas tú, Juan Pablo, que la productora Eon Pictures, que hace las películas de James Bond, tiene una parte de su fórmula que es ir colgándose de los éxitos de taquilla de otras películas, ¿ya? Para ir siguiendo una tendencia. Y eso lo hicieron durante mucho tiempo. Yo creo que hasta la última vez que lo vi fue en Cuento unos solas, ¿ya? Que ellos se colgaron de la taquilla o de la tendencia que está instalando Jason Bourne, ¿ya? Pero resulta que en algún momento James Bond le copió a la Guerra de las Galaxias y se llevaron a 007 al espacio con la película Moonraker. mm, Y después decían, ¿cómo lo bajamos a la Tierra, compadre? ¿Qué viene después de esto? para tus ojos. Van a ir a Marte, ¿ya? Entonces la película que viene es Solo para tus ojos, y que efectivamente es una película donde Bond es un investigador en una trama de mafias internacionales, La más ¿ya? seria. Y se vuelve como súper apegada a la Tierra, ¿ya? Y ya, chao, muchos los artefactos y las cosas raras. Y eso pasó un poquito con Rocky 4, que después había que traerlo de vuelta. Claro,
Claro, efectivamente, efectivamente. O sea, el tema de Rocky da para mucho rato y yo que he visto el merchandising de Ricardo sé que no da para una sesión, porque tiene demasiado. Aparte de Rocky, tiene otras cosas más que son muy llamativas. ¿No? Y Entonces, todo el conocimiento que tiene, pues. Entonces hay y que ir todo, desmenuzando las películas una a una, pues. exactamente. Por eso es un máster de Ricardo ahí en ese sentido. El hombre es el Gracias. representante de Rocky en Chile, pues. Sí. Pero Soy un obviamente. fanático más, Imagínalo. solo me dediqué a poder experimentar todo esto. Bueno, yo creo que como buen hijo de los 80 en la niñez, lo que más nosotros pudimos hacer es poder experimentar el coleccionismo, ya sea con los álbumes, con Sí. todo Ah, lo sí. que los productos que salían en diferentes, ¿cómo se llama?, campañas publicitarias. Y en aquel tiempo no todos podíamos tener de algunos juguetes que eran demasiado caros y nos conformábamos con las figuritas que salían en Signal, ¿cierto? Sí, O no sé, todos odiamos el weón de George Lucas por eso, en todo caso. Sí, claro, Todos tenemos el trauma, weón, de las figuritas de Star Wars que eran para Kenner, las familias chilenas de los 80, eran carísimas, weón. claro. carísimo. Igual que los Eran G.I. Joe, carísimas. 500 ¿Ah? pesos en ese tiempo. Los G.I. Joe, el Sí, famoso portaaviones de G.I. Joe. Pero a mí me pasó una anécdota. ¿Se acuerdan del programa Cachureo? sí, ¿Ya? Con el Marcelo. En alguna oportunidad, Cachureos hizo el sorteo del portaaviones de G.I. Joe, que me recordemos acuerdo. que es una cuestión casi de 2 metros. Y era impresionante, carísimo. Hizo un sorteo y yo participé como niño en ese sorteo. ¿Ya? Entonces me acuerdo que el día domingo me levanté en la mañana a ver Cachureo y ver el sorteo. Y tiran la tómbola, sacan los papeles, y Marcelo dice, y el portaaviones se va para Iquique, y saca un papel y se lo lleva a Pater, no, Juanito. Y ahí quedé, weón. Puta, weón, la decepción más grande de mi vida, weón. Muy un pez palabra, decía, Pater, y después dijo, Juanito, no sé cuánto. Y Tiene que hace ser unos meses atrás, un año atrás, dije, ¿sabes qué? Voy a buscar el portaaviones de G.I. Joe en eBay, weón. mm, Viejo, 1.800.000, weón. Así que no dejan de ser igual de caros, pues. Y efectivamente, como dice Ricardo, en los 80 hacíamos lo que podíamos, porque no había mucho y tampoco tenía mucha difusión. Hoy día existen las líneas Funko, tení todas estas figuras réplicas también que hace NECA y todos estos estudios, así como la escultura que mostraste. Pero en claro, esa época no. Yo me acuerdo que el juguete más taquilla que había cuando yo era chico era el hombre nuclear, pues bueno. el hombre nuclear, sí. Y después El Lee Major. los relojes Transformers después, po. Sí, pero eso, claro, los relojes Transformer, una que otra cosa que eran merchandising. Yo me acuerdo Mm, de las grandes revoluciones de juguetes, fueron la Guerra de las Galaxias, que no salieron muchos falsificados en esa época, de la Guerra de las Galaxias. No era fácil encontrarlo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando irrumpen los amos del universo, He-Man, que también eran caros, ahí sí se llenó de réplicas hongkonesas, bueno, sí, y era mucho más fácil encontrarlo. sí. Eso es cierto. ¿Qué tiempo aquello, ah? ¿O no, Ricardo? Sí, bonito recordarlo. Yo la verdad que fue mi infancia ligada a lo mismo, con cine, los juguetes, el coleccionismo, y hoy en día lo estoy viviendo a concho, o sea, igual dentro de esto hay que rescatar lo bueno y no echarse a morir, tratar de cuidarse, y lo que tratamos, tanto ustedes como yo, con nuestras sesiones, ¿cierto? Y poder entretener a la gente y rememorar estas cosas que a la larga no hacen bien. Sí, hacen bien para el alma, sobre todo en tiempos tan difíciles. Bueno, Claro. Juanpa, dale, tus últimas palabras te las concedo para que vayamos cerrando este capítulo que va a ser el primero de varios. Bueno, obviamente no ocultar la emoción de poder estar conversando de una saga maravillosa, ya agradecer a Ricardo su disposición, su buena onda en aceptar esta invitación con nosotros, ya en compartir sus fotos, su experiencia, que fue maravilloso. O sea, nosotros al ver lo que tú recorriste, tu merchandising, obviamente que la disfrutamos mucho. Entonces te
Te agradecemos, Ricardo, por estar con nosotros hoy día y seguimos avanzando en otras sesiones más para seguir conociendo más de tu merchandising, po. Gracias a usted por la invitación. La verdad me sentí muy cómodo y cuando quieran, yo soy material dispuesto y como dije antes, es para los coleccionistas, para los fans, a todos los que nos gusta este entrañable personaje que nos ha marcado por generaciones. Así es. Y a todos los que nos están viendo, bueno, lo acabamos de decir, vamos a ir viendo dentro de las películas de tu vida algunas de las episodios de Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, los vamos a ir analizando y comentando en detalle. No olviden de suscribirse al canal, también nos pueden encontrar en plex.tv, plex.tv es gratuito, por lo tanto nos pueden seguir con las críticas y además disfrutar los últimos estrenos. Ya, gracias a plex.tv estuvimos viendo con Juan Pablo y comentando Mortal Kombat, la versión del 2021, que se acaba de estrenar en Estados Unidos, ¿ya? Y bueno, pronto va a salir nuestra crítica al respecto. Así que un abrazo para todos. Ricardo, un placer haberte tenido en el programa. JP, como siempre, nos estamos viendo.